Aquelarre Sonoro. Voces feministas para transformar el mundo, conducido por Ana Elena, Nicteja, Janet y Moni. Hola, ¿qué tal? Esto es Aquelarre Sonoro y nos da mucho gusto tenerlas nuevamente con nosotras. Yo soy Ana Elena Contreras. Yo Nicteja Tobar. Yo Janet Nolasco. Y hoy tenemos una invitada de lujo, así de súper lujo, estamos tirando cohetes, pero le voy a dejar a que mi amiga Nicte nos presente a nuestra invitada del día de hoy. Querida Ana Elena, pues sí, aquí tenemos a nuestra invitada de lujo, muy contentas, muy honradas de tenerla aquí en este episodio más del Aquelarre Sonoro. Y tenemos a Tania Claudia Castillo. Ella es cineasta mexicana, trabaja en documental y ficción. Actualmente se encuentra cursando una maestría en documental en Stanford University. Es licenciada en cinematografía con especialización en dirección por el Centro de Capacitación Cinematográfica. En su trabajo explora la resiliencia, la igualdad de género y la justicia social, con un enfoque en la memoria colectiva y en historias que visibilizan las experiencias de mujeres. Sus películas han sido apoyadas y exhibidas internacionalmente, incluyendo selecciones en el Sundance Film Festival, Docs MX, New York Human Rights Films Festival, Barcelona Human Rights Film Festival, Ambulante y Festival Internacional de Cine de Morelia. Su largometraje documental Juntas Somos Fuertes, apoyado por el Sundance Documentary Fund, no sé cómo se pronuncia, espero que lo esté haciendo muy bien, tuvo su estreno mundial hace poco y continúa su recorrido en festivales internacionales. Además de su labor como cineasta, ha acompañado a cineastas emergentes, guiándolos en el desarrollo de historias socialmente comprometidas y éticamente responsables. Pues bienvenida, mi querida Claudia Castillo, en este episodio más de Aquelarre Sonoro. Muy contentas de tenerte. ¡Bravo! Ay, muchas gracias. Muy mientras escuchaba la presentación, yo decía, ¡wow! ¡Qué emoción! Bienvenida, Tania. Gracias, qué alegría. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto poder charlar con ustedes. A Nicte obviamente la conozco desde hace tiempo. Y pues primero externarles todo mi respeto y admiración por lo que ustedes hacen y por estos 10 años ya de la Aquelarre feminista. Muchas felicidades. Gracias. De verdad, gracias por aceptar estar aquí con nosotras. Para nosotras es en serio que un gran orgullo. Antes de que entráramos al programa y que estábamos platicando, le comentaba a Tania que se siente tan bonito que compas que han estado pues en la lucha, ¿no? En la promoción, pueden estar teniendo estos logros, estar en otros países representando a México, ¿no? A las mujeres feministas, abolicionistas. Se siente súper bonito, de verdad. Muchísimas gracias. Y estamos como súper honradas de que nos acompañes. Gracias, Ana, igualmente. Pues ya podemos estar aquí conversando y charlando de tu trabajo. Tienes un proyecto que desde el año pasado ya se está dando a conocer tanto en México como internacionalmente. Y es algo que también queríamos platicar contigo, porque pues no siempre tenemos este gusto de platicar con cineastas como tú, con todo este trabajo, y que también recordar que eres feminista y que formas parte pues de este movimiento que posiciona la agenda de las mujeres y de las niñas. Y pues para abrir esta ronda de preguntas, queríamos comenzar a preguntarte qué significa para ti hacer cine con perspectiva feminista y qué es lo que cuál es el sentido, qué es lo que has querido recuperar dentro de esta perspectiva feminista en cada uno de tus trabajos que has logrado. Bueno, por una parte, el cine a nivel global y también en México, como muchas otras disciplinas artísticas, ha estado dominado históricamente por una mirada sumamente masculina.
Incluso cuando se ha hablado sobre mujeres, históricamente siempre ha sido desde el punto de vista de los hombres y cómo nos perciben y cómo estos relatos que se han contado sobre nosotras nos han también condicionado, moldeado, generado estereotipos en nosotras que no nos corresponden. En ese sentido, para mí, ser una cineasta mujer y además feminista, por una parte, significa abordar esa posición como una posición política, es decir, el ser cineasta tiene un impacto porque soy mujer y porque no habemos tantas, y en ese sentido no lo veo como una imposición o como un compromiso de tengo que hacer determinados tipos de historias, sino más bien como una invitación a mostrar el mundo como yo lo veo, porque eso ya es un acto político, creo yo. O sea, desde mi punto de vista, mi sensibilidad, las historias que a mí me importan como mujer, como creo que ya de entrada eso da apertura como a una diversidad que no necesariamente está todavía bien cubierta, ¿no? Entonces, por una parte eso, por otra parte ese como planteamiento sí me da una cierta guía como cineasta. Como te digo, no creo que se trate como de una agenda que yo me autoimponga, como solo voy a hablar sobre estos temas, pero sí me da una guía desde dónde me posiciono y también de cómo comparto lo que hago, con quién trabajo, con quiénes me alío para desarrollar mis proyectos. Ya tiene tiempo que trabajo, por ejemplo, con Cruz primordialmente de mujeres, también porque creo que es entre nosotras que nos podemos ir abriendo los espacios, ¿no? Es difícil de pronto que confíen en nosotras tanto como confían en los hombres, entonces definitivamente yo he sentido la solidaridad también de las compañeras que me han abrigado, que me han acompañado, y yo también intento abordarlo, mi quehacer cinematográfico, desde esta perspectiva. Pensando en lo de la memoria histórica también, creo que ha sido algo importante en mi trabajo, porque una parte que también pasa es que las historias de las mujeres no necesariamente se cuentan como parte de la historia y no se les reconoce quienes han tenido grandes contribuciones, por ejemplo, públicas, pero tampoco se reconoce tanto desde el espacio más cotidiano y más íntimo la posición que tienen las mujeres y las contribuciones enormes que hacen en la sociedad, en el mundo, etcétera. Eso entonces a mí me ha interesado mucho desde que empecé a trabajar con Jan María, que es una activista lesbiana feminista, hablada a muchos movimientos posteriores dentro del feminismo, ¿no? Como el de las costureras en el 85, como el de los movimientos feministas socialistas a lo largo de los años. Y bueno, desde que empecé a trabajar con ella me empecé a dar cuenta mucho de la necesidad que había de recuperar su historia, ¿no? En este caso, si no lo empezábamos a hacer visible, es algo que ha quedado invisibilizado, porque ella siempre ha sido una activista de a pie, es decir, nunca ha querido figurar o ser protagonista en otros espacios o tener algún puesto político. Siempre se ha mantenido desde la lucha en las calles, desde el activismo de a pie, y entonces eso a veces pues te relega, y para mí sí es súper importante en el trabajo que he hecho, y sé que ha tenido impacto en compañeras no solo de México sino de Latinoamérica que han escuchado de ella, el poder tener un material audiovisual en donde se hable de todo este recorrido de Jan, porque finalmente es una ancestra también, ¿no? Por ejemplo, para el movimiento específicamente de lesbianas feministas, Jan es un referente importantísimo, y entonces pues eso, me parece que es importante recuperar esa parte de las historias de nosotras, de lo que nos ha llevado a seguir avanzando en este movimiento, de la solidaridad, del acompañamiento, de estos lazos que creamos
pero que después, si no documentamos y si no damos cuenta de ello, pues no los podemos transmitir, ¿no? Seguir transmitiendo con el tiempo a las siguientes generaciones creo que es algo bien importante, y por eso también siempre que puedo lo intento hacer. Y entonces no solamente con estas figuras importantes como lo es Jan, sino también las historias de las mujeres cotidianas me parecen importantes, y me parece que justamente hablan y recuperan un poco de somos y de lo que aportamos y de cómo vemos el mundo. Que queden guardadas esas historias creo que es importante como referencia, ¿no? Como personas en otras latitudes, pero también para el futuro. Y justo lo que bien mencionas, ¿no? Que el cine ha sido, de alguna manera, ha sido acaparado desde las figuras masculinas, desde la mirada masculina, y pues tu trabajo ha hecho todo lo posible de recuperar, como bien lo compartes con Jean-Marie y a otras mujeres de a pie, que si bien han sido reconocidos sus aportes, pues aparte como que de pronto no hay mucha difusión. El trabajo es tan valioso en ese sentido que nos regresa a estos referentes que son importantísimos, son fundamentales para los logros de lo que ahora vemos, lo que se ha posicionado en el feminismo. Sí, y honestamente para mí como mujer, como cineasta, también ha sido muy importante tener este acercamiento con los personajes con los que trabajo, de pronto tener esta cercanía con alguien como Jean-Marie, pero no solamente fue ella, sino que a través de ella y haciendo el documental, pues conocí a Norma Andrade, a La Rosa Rojas, a Tere Ulloa, incluso te conocí a ti. Gracias a ese camino de hacer la película encontré muchas otras compañeras muy valiosas, me formé, reflexioné, sentí cosas que estaban pasando en el movimiento. O sea, es un ejercicio muy completo, la verdad es muy difícil lo que hago en todas las etapas del quehacer cinematográfico. Hay muchos retos y es como cuesta arriba. Es un ejercicio muy enriquecedor, o sea, estar en contacto con la realidad, en el caso del documental, y que a través de lo que haces se te abran puertas de personas o situaciones que normalmente no tendrías acceso. Sí es algo muy emocionante, la verdad, y muy formativo, como te digo. Y aparte nos conocimos justo como comenzaba la pandemia, lo recuerdo. Claro, yo quería ir a grabar la marcha, no sé si la del 8M, pero quería... no, la Ocupa que estaba en ese momento, en el edificio de Derechos Humanos, en el centro, y estaba en la calle de Cuba. En la calle de Cuba, estaba buscando como encontrar algún contacto, porque obviamente no estaba abierto al público, pero yo quería, sí, tener una mirada más cercana, y me acuerdo que Nicté me decía, pues vamos y preguntamos, y ella como toda entrada, como es, y yo toda miedosa y más cautelosa que soy, al final conseguí un contacto y pude entrar, y eso es algo que está en el documental. Pero como les digo, como ir tejiendo y encontrándote compañeras que después se vuelven amigas, aliadas, etcétera, es súper invaluable. Es algo que a veces no queda como tal en la película, pero sí queda como proceso y como aprendizaje de vida también, y como que todo eso junto va haciendo que esta cosa que les digo que es complicada y es desgastante y es cuesta arriba, al final sean procesos muy enriquecedores y que nos dejan mucho más que solo una película, ¿no? O sea, nos dejan experiencias y gente valiosísima. Ahora que lo mencionas, que te encontraste también con retos, ¿cuáles han sido como estos retos a los que te has tenido que enfrentar para poder? Un montón. Definitivamente lo que yo busco hacer tiene más que ver con un cine que no necesariamente es el mainstream. Se va a poder ver comercialmente y va a satisfacer a todos los gustos y va a tener como
arco narrativo que es simple y que es entretenido. A mí lo que me gusta hacer es un cine mucho más complejo, mucho más autoral, independiente, dado que es autoral y que no responde a esas lógicas más del mercado, de la industria del cine, sino como una forma de entender el mundo y poner también una visión mía, que justo no esté condicionada por nada de eso. Entonces es un terreno en donde ya de entrada pues viene la complicación de, bueno, ¿cómo lo vamos a financiar? Porque además es muy caro hacer película. Y todo empieza con la búsqueda de recursos, hay que desarrollar un proyecto de la nada, o sea, muchas veces hay que trabajar gratis haciendo nuestros propios proyectos e intentar financiar el proyecto mismo y también al mismo tiempo intentar financiar nuestra vida, ¿no? La vida cotidiana. No a veces se hace junto eso, sino que son cosas a veces aparte. Y entonces, al ser estos ejercicios de cine como que tienen esta búsqueda, el financiamiento pues a veces es complicado, ¿no? Entonces ya uno desarrolla el proyecto, lo estructura, hace propuestas. Y si tienes suerte, que en este caso obtuvimos el financiamiento, obtuvimos diferentes apoyos, pues viene ahora la parte de producir la película, de hacerla suceder. Y entonces hay que también pasar mucho tiempo, uno, conociendo a las personas. Hablando de Juntas Somos Fuertes, pues conocía ya años antes de hacer la película, hay mucho trabajo de investigación, detrás de filmar, porque tampoco es nada más ir a filmar todo lo que hay, sino que tienes recursos limitados, por tanto tienes tiempo limitado. Cada día de rodaje pues tiene un costo porque es trabajo finalmente, hay un equipo, aunque es pequeño, pues hay un equipo que trabaja para la película, entonces cada día es costoso, entonces uno tiene que tener claridad de lo que va a hacer. Y para eso pues hay mucho trabajo de preproducción, de escritura, de investigación, de estructurar en tu cabeza primero, en el papel también, qué necesitas grabar para la película. Y en ese proceso de producción pues hay que enfrentar estos otros retos que es como el que hablábamos, ¿no? Conseguir los permisos, entender cómo funciona en este caso el movimiento, como anticipar a qué cosas iban a estar pasando y que nos iban a interesar grabar, cosas de plano, retos como pues, estar ahí, que nos echen gas pimienta también a nosotras, o que nos quedamos encapsuladas por la policía, intentar desarrollar protocolos de seguridad para nosotras, para el equipo de filmación, el equipo, pues las cámaras tal cual. Esos retos también pues ya de estar ahí. Y luego ya que uno logra eso, hay que ir a la edición. Y la edición también es un trabajo complicado, porque entonces yo para esta película acabé con a lo mejor unas 150 horas de material para que terminara en 1 hora y media de película. Eso quiere decir que hay un trabajo enorme en seleccionar, primero seleccionar material, pero después construir una historia, revisar todo ese material, estructurar, depurar, igual vuelve a ser como mucha investigación, muchas horas sentada frente a una computadora, construyendo, eligiendo escenas, probando distintos acomodos, ¿no? Una vez hubo este inicio, luego lo cambias por otro, luego lo mejoras, o sea, es un trabajo arduo hasta que la película encuentre su forma y encuentre algo, pues sí, algo que te satisfaga, pero en ese proceso pues puede pasar un rato. Oh, pues sí, es un trabajo bastante artesanal también, y yo lo que he identificado es en el trabajo que
he tenido la oportunidad de ver por tu parte, es que eres muy cuidadosa también, que justo le plasmas todo tu ser, esta huella, y que hace este material pues muy, muy valioso. Sí, se hace definitivamente con mucho cuidado. Yo creo que pues la gran mayoría de las personas que nos dedicamos a esto tenemos como una diligencia así muy, muy comprometida con lo que hacemos, porque como les digo, implica mucho esfuerzo, implica muchos recursos, implica el trabajo de mucha gente. Entonces es algo que no se puede tomar tan a la ligera. Oye, a mí me intriga un poco saber, antes de que estuvieras como tan metida, ¿no? En esto, o sea, en el momento que dijiste, a mí me gusta este tipo de cine, me gustan estas pocas directoras, porque seguramente habrá muy pocas, ¿no? Habrá muy poco cine aún producido por mujeres, pero ¿qué te hizo decir? El trabajo de esta mujer me gustó y este es el como la tuerca que se movió dentro de mí para dedicarme a esto. Anita, ¿Quién admirabas? Esta pregunta nos la va a contestar después del corte, del primer muy bien. corte. Ay, es que ya nos estábamos pasando del tiempo de este primer bloque, pero bueno. Pues nos vamos a corte, chicas, y volvemos. Regresamos a Aquelarre Sonoro. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha. Matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Pues estamos de regreso en Aquelarre Sonoro. Y si usted ya nos estaba escuchando, se pudo haber dado cuenta que estábamos súper emocionadas escuchando a Tania. Y yo haciéndole todavía preguntas cuando ya teníamos el tiempo encima. Así que, Tania, quedó la pregunta en el aire antes del corte. ¿A qué mujeres tú admiraste y que dijiste, esta es mi inspiración, este es el giro de la tuerca y esto es a lo que me voy a dedicar? Bueno, no fueron solamente mujeres, en realidad fue el cine en general que me llamó la atención, y pues sí, es difícil ser selectiva cuando uno empieza a estar expuesta al cine y ver solamente cine de mujeres, porque definitivamente no es lo que hay mayoritariamente, pero sí me acuerdo que, o sea, también es importante sí encontrar referentes, porque cuando uno no viene, como en mi caso, yo no tengo vínculos con el mundo del cine de ningún tipo, o sea, mi familia no se dedica a eso, no había tenido yo ningún tipo como de acercamiento, y entonces espero que ahora haya más referentes, pero en mi época, cuando yo era joven, no había tantos. Bueno, cuando era más joven. Aún más joven. Aún más joven, es que Tania es muy joven. Sí. Tania es muy joven.
Creo que me veo más joven de lo que soy, pero sí como, pues como chavilla, porque yo en realidad esto lo supe como a los 17, 18 años. Sí era importante de alguna forma entender que sí era un lugar para mí, o sea, que sí era algo que yo podía siquiera pensar en dedicarme a eso. Y hubo un programa en Canal 11 que tenía que ver con cómo se hace el cine, era como un detrás de cámaras, de cómo se hace, y entrevistaban a cineastas, hacían como largas entrevistas y iban también a los sets a ver cómo trabajan, entonces planteaban como cómo se hace una película de principio a fin, ¿no? Primero escribes el guión y tal, entonces como que mostraban todos los distintos pasos. Y ahí hicieron un programa sobre Patricia Arriaga, me acuerdo. Ella es una cineasta mexicana. Hizo una película que se llama La Última Mirada. Y ese programa era sobre esa película. Y la película no sé si ya la había visto o la vi después, pero sí me marcó en ese sentido. La película me gustó, pero además es esto como de percibir, tener esa sensación de que sí, que yo puedo hacer eso, que también es un lugar para mí. Y creo que fue importante tener ese tipo de referentes. No había muchas, ahora hay un poco más, tampoco somos mayoría, pero en ese momento ella fue la cineasta que recuerdo muy bien que tuvo ese impacto en mí como joven, que de pronto se le ocurrió, wow, esto parece ser algo que a mí me gusta, me gustaba escribir, me gustaba la fotografía. Entonces al ver todo el proceso yo decía, este oficio tiene muchas cosas que a mí me llaman la atención, y además eso, ver a una mujer directora, ¿no? En un set, haciendo una entrevista, cómo hablaba de su trabajo, es el tipo de referentes que sí creo yo que son importantes y necesarios. Uno a veces lo da por sentado, pero en mi experiencia sí es algo que a veces es necesario reforzar, el que sí estamos aquí, el que sí definitivamente nos cuesta más trabajo, como en muchos de los ámbitos laborales, pero sí tenemos cabida, ¿no? Y debemos ocupar también estos espacios. Regresando un poco a tu proyecto más reciente, a tu documental, Juntas Somos Fuertes, nos llama el mundo la atención que estás haciendo uso de una afirmación política poderosa que es parte de las consignas feministas. Preguntarte por qué ese nombre, por qué esa elección del nombre de tu documental, de este proyecto tan reciente que... Bueno, en su momento era pues uno de los lemas del movimiento feminista. Tal vez lo sigue siendo, pero ahora ya se usa mucho más. Sin embargo, sí creo que engloba una idea que sí era la idea primordial del documental, y es como esta idea que es algo que Jean María, de lo que ella habla mucho y lo intenta transmitir con sus compañeras de trabajo, con quienes se vincula políticamente, es esta idea del amor entre mujeres, no solamente del amor de tipo romántico o sexual, sino del amor y la solidaridad y el ejercicio político entre nosotras, y cómo esa es realmente la fuerza pues más revolucionaria que existe, ¿no? El amor entre dos mujeres es algo que ella dice en el documental, ¿no? En un mundo en donde hemos vivido 5,000 años de opresión femenina, hablar del amor entre dos mujeres es algo profundamente revolucionario. Y bueno, también soy mala con los títulos, la verdad. Creo que fue el primero que puse, que uno a veces pone como el título de trabajo, ¿no? O sea, el título que
con el que uno empieza y luego dices, ya luego lo cambio por uno mejor, y luego ya conoces la peli con ese nombre y ya después se queda asociada a él y ya no lo cambias. Creo que pude haber encontrado algunos mejores, pero es algo que me cuesta. Eso de los títulos es un reto. Pues es un título precioso. Sí, claro. Poderoso, poderoso. Sí. Poderoso, justamente. Y bueno, hablando un poco del proceso de las protagonistas, como acabas de mencionar a Jean-Marie, por ejemplo, ¿no? Y en esta relación desde el amor, que ya más o menos nos lo estás comentando, ¿cómo fue construir esa confianza con las mujeres que aparecen en el filme, ¿no? O sea, ya nos comentas que Jean-Marie fue a través de ella, pero tú, ¿cómo creaste esa confianza? ¿Cómo fueron los acuerdos y el cuidado que se tuvo en representación de establecer juntas, ¿no? De relacionarse juntas? Sí, en el cine documental una tiene que tener muchas consideraciones éticas, porque cuando haces ficción, pues finalmente tú escribes algo y luego hay actores o actrices que interpretan lo que tú escribiste, pero en donde se entiende pues que es un trabajo, ¿no? Para ellas. Aquí en este caso, en el documental, trabajamos con gente real y hay que considerar mucho de el impacto de lo que hacemos tiene en sus vidas. Uno, el estar ahí grabando, ¿no? Estar con cámaras en distintos momentos. Y dos, que al final vamos a hacer una representación de estas personas y vamos a dar una cierta imagen. Y eso no se puede tomar tan a la ligera. Creo que sí implica una responsabilidad y implica además como una cierta relación de poder, porque nosotros como cineastas pues tenemos cámaras, estamos grabando mucho de lo que ellas están haciendo y después tenemos todo este material que podemos editar de 1001 maneras, en donde finalmente sí existe una manipulación del material, o sea, un acomodo que nosotros vamos a hacer para crear una película. O sea, no vamos a poner todo exactamente como pasó, porque les digo, eran 150 horas que grabamos, ¿no? Entonces siempre hay finalmente una edición, que es como si fuera, pues sí, una curaduría, un punto de vista que nosotros estamos dando sobre estas personas, unos ciertos momentos que estamos mostrando de ellas. Y sí es muy importante tener todo eso en mente. Yo primero con Jean-Marie lo que me encontré es a una mujer feminista con una postura política de alianzas, de que las alianzas se construyen entre mujeres. Entonces ella me comentó que incluso en el mismo momento que yo quería hacer esta película con ella, había algunos compañeros que querían hacer una película con ella o que estaban interesados también en un trabajo audiovisual. Y lo primero que ella mostró, sin conocerme todavía, sin haber creado esta confianza, y me lo dijo así, fue que Tania, yo creo que las alianzas se hacen entre mujeres y quiero hacer este proyecto contigo. Y ella misma fue confiando en mí de entrada como con un compromiso político más que realmente por conocerme. Después, esta confianza pues sí se construye. Una tiene que ser muy clara sobre cuando plantea estos proyectos, ¿no? Es decir, estamos pidiendo mucho de las personas, estamos pidiendo que se expongan, estamos pidiendo que cuenten cosas que a lo mejor son íntimas, que cuenten, que nos dejen grabarlas en momentos que pueden ser incluso riesgosos para ellos, como en las manifestaciones. O sea, no es algo tan sencillo de pedir, ¿no? No es algo tan fácil. Entonces, definitivamente hay que construir confianza. Te digo, primero creo que mostrar mucha claridad respecto a por qué queremos hacer esta película, y en eso sí decir cuáles son
intenciones, nuestras preocupaciones, nuestros valores, o sea, qué de nosotros está también involucrado en hacer esta película, y más o menos cómo queremos contar esta determinada historia, ¿no? Para que ellas, las personajes, tengan una idea de ahora sí que en lo que se están metiendo a nivel general, porque en este punto, cuando las conocemos, pues todavía no tenemos la completa idea de lo que vamos a acabar grabando y cómo al final vamos a construir la historia. Pero es simplemente empezar por plantear nuestras intenciones, ¿no? Y luego, pues, pasar tiempo. Uno tiene que tomarse, pues, el tiempo de no solamente ir, o sea, decir nos vemos tal día para la filmación, sino decir veámonos para tomar un café, veámonos para platicar, antes de empezar siquiera a filmar, quiero conocerte más, quiero que me conozcas más, ¿no? Ya durante la filmación, pues, es solamente grabar, pero sí creo que es importante, y con muchas de ellas tuve esta convivencia previa, en donde es, pues, básicamente conocernos y formar una relación fuera de la peli, que además perdura. Yo sigo teniendo una relación increíble con Jan, sigue siendo compañera, amiga, una persona que quiero y que procuro, y muchas otras de las compañeras también. Entonces, es esa como ética que una tiene, ¿no? De no estar ahí solamente por una cuestión extractivista, como de quiero esta historia para mi película, sino quiero contar esto porque realmente creo que tiene un valor, porque realmente es una especie de contribución que yo quiero hacer, es desde este lugar que lo quiero hacer. Y realmente eso las personas lo sienten. Las personas creo que sienten cuando alguien es genuino, cuando alguien... exactamente. Y eso ayuda mucho cuando alguien es honesta también, que eso intento también ser con la gente con la que trabajo. Y sí, y lo demás, no puede uno hacer muchas promesas, pero creo que es una cosa como de demostrar quién eres, de ser honesta, de ser también abierta y de hacer saber a las personas que vas a cuidarlas, ¿no? O sea, que obviamente no vas a exponerlas de más, ni a ponerlas en riesgo, ni... Coincidimos contigo totalmente en todo lo que nos estás compartiendo, porque hay algo que comentabas de la ética, que es fundamental para el trabajo que tú realizas, y cómo plasmas, cómo abordar el dolor sin llegar a romantizar la resiliencia, ¿sabes? Es como, es un trabajo muy cuidadoso el que tú realizas al momento en que estás, pues, reuniendo todo este material para luego llevarlo y procesarlo en la edición y demás. Es algo un trabajo muy, muy cuidadoso, y claro, es evidente que es desde esta perspectiva feminista, pues por eso es que lo llevas a cabo. En este trabajo que realizas, ¿cómo destacar esto sin borrar? O sea, plasmas el dolor, plasmas la lucha y sin trivializarlo, ¿sabes? ¿Cómo lograr eso sin borrar la denuncia que se quiere realizar? ¿Cómo llegas a esto sin llegar a romantizar, ¿sabes? Como... Sí, es un punto, es una película y tiene que funcionar como narrativa, porque si no funciona como una historia que alguien con la que alguien se va a conmover y con quien va a sentir esta cercanía con las personajes del docu, etcétera, entonces casi que no sirve su propósito principal, que es esto como de ir más profundo, más allá de lo que vemos normalmente en las noticias, ¿no? Imágenes de marchas hemos visto un montón, imágenes de acción directa hemos visto mucha, activistas hablando en un micrófono o en un canal de noticias también lo hemos visto.
lo que no habíamos visto, o bueno, ahora más, pero digamos lo que las películas pueden aportar a esto es como lugar un poco más profundo, más adentro, ¿no? Como más íntimo con estas protagonistas de los movimientos sociales. Y creo que cuando se logra eso es realmente cuando entonces se puede crear una imagen más completa de lo que hay detrás de un movimiento, de quiénes son esas personas como personas también y no solamente como activistas, qué hay detrás de esa lucha que es de pronto visible, pero no, obviamente, ¿no? Los medios masivos pues no profundizan nunca en realmente lo que lleva, ¿no? Lo que motiva, lo que genera rabia, lo que somos también como personas, lo que tenemos adentro. Eso creo que es lo que yo intenté aportar. Al final no sé si lo logré bien con esta película, porque sí tiene el compromiso también, por más de que intentas que no sea como tal un ejercicio de propaganda, sino que sea una película, pues una sí cree lo que cree, ¿no? No te puedes quitar la ideología que tienes, y a veces eso se va quedando en la película, pero yo intenté mucho concentrarme un poco más en la parte como de la historia humana, pensando en que no solamente las feministas podamos vincularnos y tener relación con esta peli, sino que también pueda ser un ejercicio de conocimiento para personas que no tienen idea, que no están cercanas al movimiento, que incluso que no comulgan con él, y que puedan verlo desde otra perspectiva. Para mí fue muy emocionante que ahora que la película estrenó en México, el Festival Docs MX, después tuvo una gira con el mismo festival, en donde la película fue a más de 100 sedes en todo el país, en todos los estados, se vio en universidades, en cineclubes, o sea, en lugares que no necesariamente son de nicho, o sea, no son solamente de mujeres ni solamente de feministas. Y el hecho de que la película está hecha para sostenerse así, o sea, para que cualquier persona la pueda ver y, te digo, tener una entrada un poco más profunda y compleja de lo que normalmente ven las noticias, es lo que creo que intenté y que hace que justo no suceda esto que tú mencionabas, ¿no? Como de romantizar el dolor o la lucha, sino entenderla, o sea, intentar entender y complejizar esas raíces más profundas que hay detrás de ella. Bueno, mira, estamos encantadísimas, Tania, de poder escuchar todo este proceso que lleva a esta película de Juntas Somos Más Fuertes, pero además creo que es un despertar masivo, yo creo, después de todas estas sedes donde fueron, donde se exhibió, donde se reprodujo. La película creo que es un despertar de las mujeres mexicanas en contra del sistema patriarcal. Creo que eso nos lleva a esta reflexión. Y vamos a seguir hablando con Tania, pero tenemos que mandar a corte, chicas. Entonces, estamos muy entretenidas, de verdad, escuchándola. Para nosotros es un placer, ¿no? Y entonces, pues nos vamos a corte y regresamos. Estamos hablando de la película Juntas Somos Más Fuertes, de Tania Claudia Castillo. Es un honor tenerla aquí en el Aquelarre Sonoro. Regresamos. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. ¡Regresamos! Sintoniza. Las Moradas. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz. CIMAC Radio. Periodismo
con perspectiva de género. Tu voz y tu experiencia son la clave en Reivindicando Derechos. De la mano de especialistas, te asesoraremos para que ejerzas tu derecho a la justicia. No te lo pierdas los martes a las 9 de la mañana. Retransmisión los viernes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Sintoniza CIMAC Radio y escucha Matices, 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 matices. Periodismo feminista. Un espacio único donde exploramos historias, entrevistas y análisis desde una perspectiva feminista. Únete a nosotras todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Miércoles 5 de la tarde. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Seguimos en Aquelarre Sonoro. Únete a la charla. Estamos aquí de regreso en Aquelarre Sonoro con la cineasta mexicana Tania Claudia Castillo. Muy contentas aquí las de Aquelarre, estamos platicando con esta gran directora mexicana y platicando de su último proyecto, el más reciente, Juntas Somos Fuertes. Este trabajo trata cómo en los últimos años las mujeres mexicanas han experimentado un despertar masivo frente al sistema patriarcal y por medio de la mirada de Jean Marie Castillo, pionera y activista lesbiana y feminista, este documental revela el largo y difícil camino hacia la construcción de una vida digna para las mujeres. Juntas Somos Fuertes es un poderoso testimonio de la fuerza revolucionaria del amor entre mujeres. Bravo. Está súper bonito. Bravo, Aparte bravo, que súper. amamos a Jean-Marie, queremos decirte, la tenemos en lista para poderla entrevistar. Ha sido una gran aliada, como bien has mencionado en algún momento. Es una mujer muy solidaria, ¿no? Y que además sí, efectivamente su lucha, ella es una de nuestras ancestras, ¿no? Que ha puesto como los primeros bloques en esta lucha. Entonces la queremos mucho y la respetamos mucho y la admiramos todavía mucho más. Yo también. Sí, lo notamos. Y es bonito. Saludos, porque es así como coincidimos en querer y admirar a la misma persona. Claro. Querida Tania, y ahora que no estás aquí en la Ciudad de México, no estás en el país, ¿cómo has visto que la historia de las mujeres que has plasmado en tu trabajo ha sido recibido en otros países, a diferencia de México? ¿Cómo has visto que ha sido esa percepción del trabajo que has realizado? Definitivamente causa mucho interés, Nicte. Algo que también se proyecta en la película es la lucha por la despenalización del aborto en México. Y a veces cuando uno sale del país se da cuenta que eso parece una lucha ya antaña. O sea, es sorprendente de pronto el pensar que en México no se ha logrado a totalidad. He encontrado como sorpresa en ese sentido. También he encontrado historias paralelas. Hay una cineasta aquí en San Francisco que hizo un documental sobre como la pionera del movimiento de lesbianas feministas en San Francisco, una de las exponentes que tiene una trayectoria en ese sentido similar a la de Jan, pero en Estados Unidos. Y entonces que en donde también uno se da cuenta que a veces las historias se entrelazan también con otras. Pero en general ha habido mucha simpatía por el personaje de Jean Marie, como un interés muy genuino y un respeto, creo que es lo que genera ella. Próximamente lo vamos a proyectar también aquí en la Universidad de Stanford y va a ser muy interesante ver cómo se percibe. Creo que
es una historia de pronto que nos atañe mucho más en México, pero que sí se ve desde afuera con mucha admiración y como que se da a conocer un poco esto que pasa en México y estos temas también. No solo la lucha por la despenalización, sino el gran tema que tenemos en México, que es la violencia extrema hacia las mujeres, los casos de los feminicidios. La historia de Norma es sumamente dolorosa, pero sí, creo que está pasando y que el cine finalmente está dando cuenta de ello. He visto varias películas que están abordando estas temáticas y pues ojalá que se pueda seguir sumando, ¿no? Desde donde podemos a dar a conocer. Fíjate que hace un momento destacábamos que eres una cineasta muy joven, con una gran trayectoria, que admiramos muchísimo tu trabajo, lo reconocemos y lo respetamos, y pues también contentas de esta mirada que tienes de alguna manera como muy actual, muy vigente, de lo que está pasando en México, de lo que pasó. ¿Cuál sería uno de los mensajes que tú podrías compartir a cineastas jóvenes para contar sus historias que tienen que ver con la violencia estructural, patriarcal, y que venga de alguna manera a ser más consciente y a generar, desmontar los mecanismos de violencia? ¿Qué es algo que tú podrías compartir también? Bueno, yo creo que de lo más importante es tener como hacerse las preguntas correctas, más allá de tener respuestas, porque la verdad cada proyecto es singular, cada problemática o cada cuestión ética depende mucho del proyecto, y en eso hay muchas diferencias. Cada proyecto tiene sus implicaciones distintas, pero lo que sí creo que es importante es hacernos las preguntas e intentar abordarlas, ¿no? Esto va a tener consecuencias, ¿qué consecuencias va a tener? ¿Es esto ético? ¿Esto realmente está haciendo un acto digno para las personas? ¿Hay algún riesgo, ¿no?, de revictimizar? ¿Hay algún riesgo de incluso sí, decir algo que puede afectar a las personas? Siempre estos cuestionamientos, ¿no? ¿Cuál es la forma más ética? ¿Cuál es mi posición? ¿Qué está diciendo esta escena? ¿Qué está diciendo esta historia en general? Te digo, creo que no hay preguntas así súper certeras o fórmulas que funcionan para todos, para todas, pero lo importante es no dejar de intentar hacer el mejor trabajo que podamos, no solamente como películas, como productos que son, sino como en esa construcción de un discurso que realmente aporte, que sea un trabajo en conjunto con las personas, en el caso del documental, en conjunto y no necesariamente sobre de, ¿no? Sino, yo es algo que siempre me pregunto. Ahora estoy trabajando aquí con otros proyectos y ahora mismo con mujeres migrantes que viven aquí en Estados Unidos, que tienen situaciones, historias complicadas, ¿no? La situación ahorita para las personas migrantes en general es muy difícil, pero luego para las mujeres pues todavía tiene otras implicaciones también más complicadas. Y lo que siento que hay que pensar es esto: aunque una tenga las mejores intenciones, siempre se nos pueden pasar cosas o siempre podemos tomar caminos que no son a lo mejor lo que más funciona para las personas. Entonces, para mí creo que es eso, el siempre estar conscientes de que lo que estamos haciendo tiene un impacto en la vida de las personas. Te digo, en el caso del documental, pues que trabajamos con gente de verdad y que siempre hay que ser consideradas y no dejar la ética de lado por
por el propósito de la película o incluso tampoco por el propósito del mensaje, ¿no? Yo sí creo que ninguna de estas cosas debe estar por encima del bienestar de las personas, ¿no? Y si realmente queremos contribuir a que este tipo de cosas no sigan pasando, a que las mujeres tengan mejor una vida más digna, también tiene que entonces empezar desde nuestros ejercicios, desde lo que cada una de nosotras hace, ¿no? Procurarnos, cuidarnos, pues no maltratarnos, ¿no? Claro, y es que es muy interesante esto que nos señalas, porque desde tu perspectiva el trabajo es genuino, como lo que bien nos dices, y saber transmitirlo es fundamental. Este compromiso que tú tienes con todo el material, con todos tus proyectos que realizas. Y ahora nos comentabas que también estás trabajando o estás viendo como estas situaciones de mujeres migrantes, todos los obstáculos, supongo. ¿Qué otros proyectos ahora como que te llamarían la atención o tienes en puerta? ¿Qué es lo que seguiría? Cuéntanos. Pues estoy realmente muy, muy inspirada aquí en Estados Unidos por la experiencia de migración a muchos distintos niveles. Pensando, por ejemplo, en las madres que están aquí, que tienen hijos e hijas allá, o que tienen nietos o nietas que no conocen, o que han perdido a seres queridos sin poder haberles visto por décadas, y tampoco poder haberse despedido físicamente. Pues obviamente mujeres trabajadoras, resilientes. Es algo como que a mí me gusta estar con mi gente aquí en Estados Unidos. Y por tanto, a través de mi trabajo intento acercarme y estar cerca, y también intento entender intento, si puedo, en algo hablar de ello, dar cuenta de estas cosas, porque también hay muchos estigmas sobre las personas migrantes aquí en Estados Unidos. Se cuentan muchas cosas, se nos estigmatiza sin tocar esta parte más humana de por qué uno se va, de por qué uno se queda aquí, de todo lo que implica, y que no es nada más obviamente una cuestión voluntaria, ¿no? Que el migrar es muchas veces a pesar de la voluntad, ¿no? Las personas, muchas están aquí y no quisieran estar aquí, pero hay una necesidad fuerte que les impide estar con sus familias allá en México, ¿no? Entonces, a veces también el cine documental te permite estar en donde quieres estar y convivir con quien quieres convivir. Para mí, pasar tiempo con Jan era algo que yo quería, estar cerca del movimiento feminista en ese momento, algo que yo no me quería perder, de estar en primera fila, y a través de mi trabajo pude tener esa experiencia. Ahorita aquí en Estados Unidos me está pasando lo mismo, como que estos son los lugares en donde quiero estar, esta es la gente con la que quiero estar, y entonces creo que vienen ese tipo de proyectos, al menos mientras estoy aquí, es lo que me está interesando, porque yo desde México pues siempre escuché las historias, ¿no? Y tengo los familiares y familiares de familiares que emigraron y que están en Estados Unidos y que dejaron familias, pero nunca lo había visto desde cerca, nunca lo había visto desde el otro lado. Te digo, con todas las vicisitudes que realmente tiene, y tampoco había sentido en carne propia el ejercicio de emigrar, porque sí me he ido por algún tiempo fuera de México, pero no tanto. Entonces, pues bueno, es eso. Ya les contaré después. Ahora estoy haciendo un corto, pero ya les contaré después qué más se empieza a cocinar. Padre, qué emoción. Y aparte, Emocionada. creo que definitivo, ¿no? Cuando hay pasión en lo que se hace, está súper padre, ¿no?
que se vayan acomodando las cosas, que estés disfrutando el proceso, ¿no? Sí, el programa en el que yo estoy es muy práctico, entonces es una maestría en cine documental, pero en realidad se trata de hacer varios proyectos a lo largo de la maestría de cine, más que muy teórico, es muy práctico. Y entonces lo que estamos haciendo son ejercicios de desarrollo de proyectos, de ir a filmar. Ahorita estoy en proceso de editar este corto que les cuento. Y tener este acompañamiento muy cercano de los profesores, de las compañeras. Estoy en un programa que es además muy femenino, somos casi puras mujeres. Ay, qué padre. Sí, de diversas partes del mundo. Entonces, la verdad es que es muy enriquecedor y definitivamente me ayuda a tener nuevas ideas, como mucho aprendizaje pues de mi práctica, como en la forma, en la aproximación. Es algo muy claro, el cine es algo que uno siempre puede ir probando distintas formas y que cada película tiene sus retos creativos distintos. Entonces, la verdad es algo que nunca aburre, porque siempre cuesta trabajo y siempre implica pensar, o sea, resolver el siguiente proyecto creativamente. Qué bonito. Nick, te veo con caras de hablar. De que tienes ganas de hablar. Estoy muy atenta escuchando a Tania de todo lo que nos comparte, los retos, todo lo que se ha enfrentado, aquellos temas que también tienen puerta, el cortometraje, y pues es una lástima que ya estamos cerrando este programa. Ay, no. Es una lástima porque queremos seguir aquí escuchándote, Tania. Y estamos muy contentas de que tengas la oportunidad de estar en este episodio más. Y ya hace un momento platicábamos como del mensaje a las mujeres que quieren hacer cine, pero también tenemos aquí una duda, como también también esperamos que no solamente las mujeres, sino también las niñas, las estudiantes que nos escuchan en este episodio, sueñan y tienen el compromiso y responsabilidad de hacer cine con esta perspectiva así feminista, pero también de derechos humanos, un material que sea cuidadoso. ¿Qué es lo que les dirías? ¿Por dónde empezar? Cuando empiezas desde cero, digamos, ¿cuál sería como ese mensaje o esas palabras? Yo creo que sí es muy importante, como te decía, tomar esos espacios. No son fáciles de tomar, no se nos regalan definitivamente, pero sí creo que como compromiso político, no solo con el feminismo, sino con nosotras mismas, hay que intentarlo, hay que pues necear en ese sentido. Siempre todo empieza por la escritura. Es lindo eso porque hay, por ejemplo, escritoras mexicanas que justamente pues vienen muy, muy de abajo, pero con estas historias y con esta sensibilidad y con este punto de vista muy, muy importante, empiezan a escribir, ¿no? Y escribir no cuesta dinero, entonces ahí empieza el quehacer creativo. En el cine también siempre se empieza por escribir, después ya empieza a ser costoso y hay que conseguir equipo y hay que conseguir cámaras y a ver quién te ayude, pero en realidad sin una buena historia no hay todavía nada, o sin un buen tema, o sin una muy buena investigación y personaje en el caso del documental. Entonces yo diría empezar por ahí, empezar a plasmar en papel las ideas que tienen o las investigaciones que tienen, y a partir de ahí, cuando haya una estructura y haya como ya un trabajo previo, pues entonces intentar buscar estos otros medios, ¿no?
ahí sí no es que nos tenemos que poner creativas, porque el acceso al cine o a los recursos que hay para el cine a veces sí son muy elitistas, ¿no? A veces sí están condicionados a gente que tenga experiencia, etcétera. Pero creo que poco a poco se empiezan a abrir las posibilidades, y estas alianzas entre nosotras creo que son de lo más importante también. Acercarse a otras mujeres, pedir consejos, pedir ayuda, y de nuestra parte pues lo mismo, ¿no? Cuando nos piden consejos o nos piden ayuda, pues estar ahí también. Pues súper importante lo que nos dices, refuerza esta idea, ¿no? De que juntas somos fuertes, ¿no? Más fuertes todavía. Nos parece que el mensaje que dejas no fue casual el nombre, no fue que seas mala con los títulos, no, al contrario, creo que refleja un poco también como parte de ti, ¿no? De tu política, de tu visión de vida y demás. Te queremos agradecer enormemente que hayas estado hoy con nosotras. Por favor, en cuanto tengas algún otro proyecto, el que estás trabajando, platícanos, mándanos cuando tengas ya publicado el corto, que nos va a dar muchísimo gusto estarlo difundiendo por nuestras redes sociales. Y antes de que nos vayamos, porque como bien dice Nicté, aparte se nos ha ido como agua, por favor déjanos tus redes sociales, dónde es que estás dejando la evidencia digital de todo tu trabajo, para que te podamos seguir. Bueno, nosotros ya te seguimos, y Nicté especialmente, sí. Pero las personas que nos están escuchando, que sepan dónde pueden buscar tu trabajo para verlo, para disfrutarlo, para compartirlo. Ay, claro que sí. Mi Instagram es @TaniaCCastillo. Y luego el Instagram del documental Juntas Somos Fuertes es @JSF_documental. Y también @LaUtopiaFilms, que es la productora en donde trabajo, y ahí normalmente difundimos también no solo de esta peli, sino todo lo que estoy haciendo. Y bueno, creo que ya es Instagram realmente lo que se usa, pero en X también tengo la cuenta de TaniaC_Castillo, ahí por si quieren encontrar. Muy bien. Ay, muchísimas gracias, querida Tania, por estar aquí con nosotras, y pues como comentan, allá estaremos, gracias a nuestras amigas de CIMAC, pues en próximos episodios, pues dando difusión a este corto o a tus próximos proyectos, todos los que materialices, y pues muy contentas y pues orgullosas también de ti, y admiradas también, te admiramos muchísimo, y que pues aquí tienes también tu aquelarre. Muchas gracias y muchas felicidades, y que tu camino se siga llenando de éxitos, porque no es fácil una cineasta mujer, feminista y aparte mexicana. Yeah. Gracias, querida, que sigas cosechando éxitos, y estamos súper orgullosas de ti. Muchas felicidades, mi querida Tania. Muchas felicidades. Gracias, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Pues esto fue Aquelarre Sonoro. Estuvimos de manteles largos, y yo soy Ana Elena Contreras. Los espero en el siguiente episodio de este Aquelarre. Hasta luego. Hasta luego, no dejen de escucharnos, sintonícenos por CIMAC Noticias. Bye. Bye. Esto fue Aquelarre Sonoro. Gracias por acompañarnos. No te pierdas nuestra próxima emisión.